Para septiembre de 2014, cuando estábamos terminando de escribir los guiones para estos videos, las relaciones entre Israel y Palestina nuevamente están en medio de violencias y destrucciones. Y son los niños, las mujeres y los ancianos quienes más sufren de esta incapacidad de construir un territorio de paz. El tema de la malograda construcción de la región de Canaán está siendo nuevamente analizada por las Naciones Unidas. Los posibles resultados de estas acciones diplomáticas después de décadas de conflicto armado son inciertos debido al desconcierto que ha primado por más de 4000 años en la formación de la Tierra Prometida. Si el pasado implicase alguna referencia de lo que sucederá en el futuro, es de esperar que nuevos conflictos emerjan, que nuevos pactos sean hechos y sean rotos, que nuevos acuerdos sean ignorados. Al final de cuentas, la historia de esta tierra no es más que la de múltiples construcciones y múltiples destrucciones que no se pudieron concretar, que no pudieron concretar una forma de vida sostenida y sostenible por los conflictos permanentes entre autoridades, liderazgos y la población de todas las facciones que comparten esa región. Es un área de conflicto. Un área de conflictos que terminan cada vez en mayores intolerancias y exigencias, exclusiones y separaciones. Parece que la historia no deja de repetirse. Es así que a continuación de los pasajes del Antiguo Testamento que analizamos en las anteriores páginas, la Biblia cambia de tema. Ya no ve de manera expresa la correlación de autoridad y liderazgo sobre una tierra prometida, sino que habla de la vida de Jesús y de los avatares de sus apóstoles en un territorio más extenso. Una imitación a Cristo por un lado y una imitación a la vida apostólica por el otro. Lo hace en el marco de la ocupación imperial romana que sucedió a la griega y egipcia. No olvidemos que Cleopatra fue una de las últimas gobernantes ptolomeas con una fuerte presencia en la región de Canaán, unos 40 años antes del nacimiento de Jesús. Durante la primera parte de la ocupación romana, digamos desde el año 60 a.C. hasta la muerte de Jesús, romanos y jerosolimitanos mantuvieron formas de vida relativamente armónicas, aspecto que cambió radicalmente en la segunda parte de esta ocupación. A partir del año 32 después de Cristo se incrementan los conflictos entre Roma y Jerusalén, hasta que en el año 70 después de Cristo Jerusalén es arrasada hasta su cimiento por las legiones imperiales de Roma, dirigidas por un comandante militar que luego sería el emperador Vespasiano. Un sentimiento antijudío se había apoderado de diversos pueblos, entre ellos de la naciente comunidad cristiana que se extendía por todo el imperio, pero que, temerosa del caos reinante en Judea y Samaria, había dejado de habitar en Jerusalén desde un par de lustros antes. Luego de la brutal acción punitiva de los romanos del año 70 después de Cristo y la destrucción total de Jerusalén, la tierra prometida y el pueblo elegido no volverían a coincidir en el levante del Mediterráneo, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ello determinó que por cerca de 2000 años se concrete la diáspora judía. Se hable del judío errante sin patria, sin tierra y constantemente perseguido, difamado y mancillado como resultado de toda esta incapacidad en la construcción de una tierra de paz. Pero tal persecución no fue el resultado de una acción aislada, sino de un largo proceso en el que la gente, sus autoridades y sus líderes
habían sido incapaces de construir un pueblo sobre un territorio. Las causas para la destrucción de Jerusalén y la subsiguiente diáspora de los judíos se las puede encontrar en tres horizontes de tiempo distintos. El primero y más cercano, producto de las últimas décadas anteriores de Cristo, desde la asunción al trono de Herodes el Grande en el año 37 a.C. El segundo horizonte de causas se extiende desde la ocupación asiria en 722 a.C. y el destierro de las tribus de Israel, destierro del cual muchas tribus nunca más volverían a juntarse ni a residir en Canaán. En este segundo horizonte también debe analizarse la conquista de Judá por Nabucodonosor, la destrucción del templo y el destierro a diversas regiones babilónicas que empezó en el año 586 a.C. y que sentó las bases para una serie de ocupaciones sucesivas de persas, griegos, egipcios, seleucidas y romanos. El tercero y más largo referente histórico se inicia en el año 931 a.C. con la guerra civil generada entre Israel y Judá, a la muerte de Salomón, 1000 años antes de la destrucción del segundo templo, el construido por Zorobabel y destruido por los romanos. En otras palabras, la historia del fracaso del pueblo elegido en la construcción territorial de una tierra prometida es un proceso de larga data, un proceso en el que el peso de un pasado que nunca pudo concretar una estructura territorial integrada se hizo insoportable, generando impactos y desenlaces terribles en muchos siglos después. Los dos horizontes más largos de este proceso ya están reflejados en diferentes acápites de este texto. No así el último. Por ello, en este cierre nos detendremos en él. Con Herodes el Grande, quien empieza su gobernación bajo la tutela del Imperio Romano, claramente se ve que una autoridad, incluso con el manejo de los recursos más amplios y diversos, no necesariamente se convierte en un líder. Más aún, pocas veces un gobernador construyó tanto y tan bien como lo hizo Herodes, para que con el tiempo sus obras solo sean referentes de la desterritorialización de un pueblo. Esto debido a que mientras él se dedicaba a la construcción de fastuosos proyectos, simultáneamente combatía encarnizadamente a cualquier adversario o la emergencia de cualquier liderazgo contestatario hasta aniquilarlo completamente. Todos sus súbditos que pudieron atreverse a levantar una voz de protesta terminaron encadenados, desterrados o muertos. No es de extrañar entonces que el emperador Augusto, al referirse al gobernador designado por Roma para estas tierras, dijera que él preferiría ser uno de los cerdos de Herodes que uno de sus hijos o uno de sus súbditos. Herodes es conocido por haber dictaminado la masacre de los inocentes con la que empieza la vida del Maestro Jesús de Nazaret. Ello debido a que había un rumor popular de que el cometa que se veía en el cielo anunciaba el nacimiento de un rey para el pueblo de Israel. Y él, Herodes, no podía permitir que tal rey se mantenga vivo, dadas sus tremendas susceptibilidades acerca de que alguien pudiera algún día ocupar su trono. Tales susceptibilidades nos hacen recuerdo de otra figura trágica, Saúl, el primer rey de Israel. Como Saúl, Herodes persiguió a sus posibles oponentes desatando uno de los periodos de mayor violencia y de despiadada autoridad. Con ello impuso un orden basado en el terror. Por cerca de 40 años, Herodes abusó de la fuerza mientras se interesaba en la reparación del templo, la construcción de ciudades y fortalezas como el Herodión y la célebre fortaleza de Masada, donde 4
Años después de la destrucción de Jerusalén, los últimos vestigios del pueblo judío acabarían en el suicidio colectivo de 1 millar de personas que prefirieron morir a rendirse y someterse a los castigos, deportaciones y sanciones de las fuerzas de Roma. Hoy, las ruinas que quedan del Herodión, de la fortaleza de Masada, del Muro de los Lamentos en Jerusalén y de una veintena de ciudades que Herodes embelleció, entre las que se encuentran Siquem, Jericó y otras más, son solo muestras de esas capacidades de edificación y de las incapacidades de construir un territorio en base a una visión colaborativa y al propósito profundo de un pueblo. Paradójicamente, estas ruinas son el mejor ejemplo de tangibilización de un proceso que combina lo territorial, lo simbólico, lo social, y que en circunstancias diferentes hubieran sido los referentes más estables para una territorialización duradera. Herodes el Grande murió el año 4 después de Cristo, y la sucesión del trono en la gobernación de Judea fue particularmente caótica y violenta, tanto entre la población local como entre los miembros de su familia, entre sus hijos y nietos, que conformaron una dinastía de gobernadores crueles, despóticos y sangrientos. Durante los años de gobernación de la sucesión herodiana, la fragmentación social y territorial llegó a extremos nunca antes vistos. Debido a este desgobierno, la fuerza y el orden imperial romanos tuvieron que intervenir en reiteradas oportunidades para controlar a un pueblo constantemente alzado en armas contra sus autoridades y contra ellos mismos. Un pueblo organizado es un decir, en facciones irreconciliables. El odio entre Israel y Judá, entre samaritanos y jerosolimitanos, entre los del sur y los del norte, entre los provenientes de familias babilonias y los de descendencia egipcia, persa o asiria, entre los que profanaban o tal vez ofendían las ceremonias en el templo y los que las consagraban, entre los que participaban en ellas y los que no participaban en sus ofrendas, entre los que propiciaban ofrendas por parte de los gentiles y los que consideraban que el templo era solo para el pueblo elegido por Dios, todo esto implicaba una intolerancia total entre todo y todos. La pugna se extendía a políticos y a vulgares asaltantes, a comerciantes y milicianos, a esenios, celotes, saduceos y fariseos, macabeos y sacerdotes. No es de extrañar, por lo tanto, que en el año 66 después de Cristo, cuando se inicia el desenlace de esta triste historia, solo en la ciudad de Jerusalén existiesen 3 ejércitos judíos, 3 ejércitos particulares confrontados entre sí, sin contar con las centurias romanas. Uno era denominado el ejército del norte, el otro era el ejército de Judá, y el tercero era el ejército que resguardaba el templo. A pesar de su denominación, más que ejércitos eran grupos armados financiados de forma privada. En medio de las intransigencias de unos comandantes, todos ellos judíos, se desató un conflicto entre las clases altas y las clases más empobrecidas de Jerusalén. Ante la inefectividad de la gobernación local para controlar estos disturbios armados, los pocos soldados romanos acantonados en Jerusalén trataron de intervenir para calmar los ánimos. Y lo hicieron con tan mala fortuna que 600 de ellos fueron literalmente exterminados por los judíos, que se sintieron exaltados por un sentimiento patriótico antirromano e independentista. Solo un par de estos legionarios sobrevivió y contó lo ocurrido. Debido a esta masacre, la administración romana de Judea tuvo que recurrir a
una legión más numerosa y mejor armada proveniente de Asiria. Esta no era la primera vez que los gobernadores de la región recurrían a fuerzas romanas cuyos cuarteles estaban en Damasco o en Alejandría. Lo peculiar de la nueva fuerza que llegó a Jerusalén era que estaba comandada por Gestus Gallus, un comandante con visiones poco claras acerca de lo que se debía hacer. Tenía claro, sin embargo, que el mandato de llegar a la provincia romana de Judea para poner orden y castigar a quienes masacraron a los 600 legionarios romanos era lo que él tenía que hacer. Pero no estaba claro cómo se debería establecer un orden y una paz duradera después del castigo. A pesar de su presencia, los motines y conflictos armados no cesaban. Así que el gobernador romano, Gessius Florus, ordenó que las nuevas fuerzas romanas establezcan un escarmiento para los judíos revoltosos, especialmente para aquellos miembros de los 3 grupos armados que se disputaban la supremacía local en Jerusalén. Y pasen por las armas a todo aquel que encuentren en torno al mercado central de Jerusalén. El relato del historiador Josefo, quien fue testigo de esta matanza, es escalofriante. Indica de que cerca de 3.000 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, fueron indiscriminadamente muertos. Esta acción de los romanos, de los soldados romanos, obviamente generó una reacción. Los 3 ejércitos judíos que estaban asentados en Jerusalén no podían llegar a un acuerdo y se dividieron entre un grupo que buscaba la paz con Roma después de la muerte de los 600, otros grupos que pedían venganza por la muerte de los 3.000 y otros que buscaban la independencia del pueblo de Israel. Los 3 grupos fueron rebasados por la población que había huido a las montañas, temerosa de los castigos que podían infligir las autoridades romanas. Es así que todos cuantos podían empuñar armas atacaron a la legión de Gestus Gallus, que luego de la masacre del mercado marchaba por uno de los desfiladeros cercanos a Jerusalén, dirigiéndose a la costa para retornar a Asiria. Las pérdidas fueron realmente cuantiosas: 5.300 soldados de infantería, 480 soldados de caballería, además de las armas, equipos y pertrechos militares que cayeron en manos de la desorganizada pero generalizada furia judía. Esta era al parecer la primera vez que el Imperio Romano se veía no solo vencido por una fuerza local periférica, sino demolido y profundamente afectado en su autoridad imperial. Lo que más agravaba la situación era el hecho de que todo esto fue logrado por un grupo marginal y desorganizado de revoltosos. Conscientes de todo ello y de que la retribución romana no tardaría en llegar, los cristianos de Jerusalén abandonaron la ciudad y se instalaron en la localidad de Pela, al otro lado del Jordán, mientras todos los demás esperaban la llegada de las fuerzas romanas para castigar las 2 matanzas a soldados romanos, la de los 600, la primera, y la de los 5.300, la segunda. Esta fuerza punitiva proveniente de Roma se armó lentamente. Titus Flavius Vespasiano, el futuro emperador Vespasiano, fue encargado de restablecer la autoridad imperial en esta alejada provincia del imperio. Con la ayuda de su hijo recolectaron fuerzas en Alejandría y en otros lugares cercanos. Les tomó cerca de 2 años sentirse cómodos con su fuerza disciplinaria, mientras que en Jerusalén los judíos se negaban a creer lo que estaba sucediendo, se negaban a ver y a escuchar lo que venía inexorablemente. Para hacer las cosas más álgidas, los judíos se habían declarado como un nuevo estado independiente y tomaron el nombre de Israel, diferenciándose lo más posible de Judea, que era el nombre puesto por los romanos a las tierras de Judá. El enceguecimiento de sus autoridades, que se mantenían desunidas y confrontadas, y la incapacidad de sus líderes para leer la realidad de lo que estaba sucediendo, condujo
a un curso irremediable de destrucción, muerte y destierro. Finalmente, luego de conciliábulos, alianzas y pactos que no duraban ni siquiera días, muchos de los judíos se alinearon al mando de Simón de Giorás. Pero ya era tarde. Titus Flavius Vespasianus, después de un cerco de 15 días a Jerusalén, ofertó una capitulación que los judíos enguerrillados y conflictuados entre sí no aceptaron. Ante el rechazo, Vespasiano avanzó con sus legiones y tomó la parte norte de Jerusalén, el barrio nuevo de Becetha y la fortaleza Antonia a los pies del templo y volvió a hacer una oferta de rendición que tampoco fue aceptada. El relato de Josefo a este respecto indica que la destrucción fue tal que los visitantes que llegaban a los lugares que configuraban lo que quedaba de Israel no podían creer que en aquel sitio alguna vez hubiera habido una ciudad. Sobre las ruinas de Jerusalén se levantaría la ciudad de Aelia Capitolina en el año 135 después de Cristo. Después de la caída del Imperio Romano, esta provincia y su capital, nuevamente denominada Jerusalén, se mantuvo vinculada a los nuevos grupos musulmanes de la región y al Imperio Romano de Oriente, cuya capital era la ciudad de Constantinopla, hasta su caída en el año 1453. En este periodo, durante un corto tiempo, Jerusalén fue parte de la ocupación de los cruzados, de 1099 a 1187, después de Cristo. De 1534 hasta 1917 sería parte del Imperio Otomano. Con los ojos puestos en Jerusalén en 1860, emerge en Europa el movimiento sionista y muchos judíos poco a poco vuelven a la ciudad soñada en el Monte Sión. En 1948, en medio de una guerra entre árabes y judíos, se establece la idea de una partición de Palestina y el establecimiento de un territorio israelita, y es así que el Estado de Israel se crea en 1956. A lo largo de todos estos periodos, la predisposición contra los judíos fue especialmente adversa. No solo contra los judíos que se habían quedado en Judea, quienes desde las épocas romanas fueron maltratados, desterrados, encarcelados y desposeídos, sino contra todos los judíos en todas partes del mundo. La predisposición autorreferencial de los judíos de formar grupos que se acomodaban y excluían de las actividades de las ciudades y de los países donde se asentaban, generó aún más animadversión e incluso persecución, deportaciones y masacres como grupo no deseable. En muchos lugares se les retiró los derechos ciudadanos y se les confiscó sus propiedades al considerarlos un pueblo apátrida. La acusación más frecuente era que los judíos eran un pueblo abandonado por Dios, quien los eligió pero los olvidó y los castigó por sus constantes crímenes y vicios. Lo cierto es que los judíos fueron el pueblo elegido que no pudo concretar, construir, realizar y menos aún mantener la tierra prometida. Hoy, muchos de los problemas territoriales siguen siendo los mismos, y en cada lugar tenemos que vivir como en la Biblia, con nuestros propios líderes y autoridades que enfrentan problemas similares. Se enfrentan con un pueblo muchas veces reacio y poco dispuesto a asumir los riesgos de la conducción y la responsabilidad de ser conducidos. Sin embargo, las historias de la Biblia vislumbran un hálito de esperanza, un pequeño resplandor de promesa todavía posible. Abren una oportunidad para interpretar nuestra realidad. Luego de esta lectura, no en clave de una historia ajena y lejana, sino en clave de presente y futuro para la humanidad, quizás la esperanza más grande se cifre en reiterar nuestro compromiso para que nuestros pueblos no se encuentren tensionados y conflictuados entre el orgullo de considerarse únicos o especiales, de ser grupos excluyentes, ciegos y sordos para con la tierra, con el vecino que es diferente a nosotros y con el patrimonio territorial y grupal que nos toca habitar
y compartir entre todos. Para nosotros, la frase «el próximo año en Jerusalén» es una asignatura pendiente. Es una dolorosa forma de decir que hasta ahora, hasta el día de hoy, el pueblo, el liderazgo y su autoridad no han podido construir o reconstruir una base territorial que articule en paz y prosperidad al pueblo elegido con la tierra prometida.